nuestra compañera Jamie, por lo que este tema está muy de la mano con lo que tiene que ver con toda la historia y con todo lo que tiene que ver con un Estado. ¿Qué hace un Estado para poder sustentarse, para poder crecer, para y aquí un poquito ya centrado, no nos hemos desplayado tanto, sino que hemos sacado algunos puntos relevantes que pudieran ayudar a ustedes. ¿Para qué? Para mostrarles a los estudiantes cómo sobrevive un Estado, qué hace, porque el Estado trabaja, no trabaja, tiene ingresos económicos, cuáles son esos ingresos económicos, cómo se estructura todo esto. Pues hoy vamos a comenzar un poquito hablando de todo ello y comenzar con lo que es organización legal, bueno, porque hay normas, hay leyes, esa organización administrativa, ¿por qué? Porque instituciones especializadas de acuerdo al rol que les toque realizar en su actividad de Estado y esa organización técnica que crea el Estado con el fin de ¿qué? El Estado está para dar de forma eficaz y de forma objetiva bienes y servicios, pero además de regular a través de las legislaciones en materia impositiva el recaudo de los ingresos que forman parte de esa capacidad de compra, de venta, de inversión que tiene el Estado dominicano y todos los estados. A través de este poder tributario, que también puede de poder de imperio que tiene para crear esas normas y leyes, pues el Estado dominicano y todos los clientes soberanos, pues entonces se toman de la mano de lo que tiene que ver con el recaudo para poder sustentar su rol como Estado. Vamos a ir viendo esto más adelante. No es posible estudiar el sistema tributario sin hacer simultáneamente referencia a lo que es el gasto. ¿Cómo yo eso que recaudo y eso que me entra, puede que sea por ingresos corrientes o ingresos de capital, cómo los invierto? Pues eso le llamamos nosotros que abrir un poquito esta definición y establecer un acercamiento más a esa actividad económica que tenemos nosotros. Y para ello, entonces nosotros tenemos una serie de políticas económicas que nos llevan como Estado a cumplir estas actividades. En esencia, la actividad económica la podemos ver en estos puntos. La asignación de esos recursos económicos, la búsqueda de estabilidad económica, la redistribución de ingresos y la promoción del desarrollo. Entonces, nosotros como Estado, y tengo que hablar de nosotros porque estamos siguiendo esta conversación a la República Dominicana, sin embargo, su naturaleza tiene un rol. Y el rol del Estado es, como dije al principio, de proveer bienes y proveer servicios, que en principio son bienes y servicios que de cara al sector privado tienen un costo elevado o un costo que yo como ciudadana no tengo la capacidad de adquirir. Y que son bienes y servicios básicos. Bienes y servicios necesarios para la continuidad del Estado. Bienes y servicios que se hacen propios de la persona, que sin estos, pues entonces el Estado no iría en una etapa de crecimiento y de desarrollo. Porque el Estado y el ciudadano son entes que se complementan y que ambos van en crecimiento o ambos van en decadencia. Es por eso que es interés del Estado proveer bienes y servicios que coadyuven a los ciudadanos a crecer. Porque mientras
más crecen sus ciudadanos, el Estado por vía de consecuencia va a crecer. Entonces, el Estado provee esos bienes y servicios, bienes públicos, solo el Estado los proporciona, son de uso colectivo, e imposibilidad de exclusión, son algunas características de esos bienes públicos, y la conjunción de oferta, individualidad, no rivalidad. Bienes preferentes, como por ejemplo la salud, la vivienda y la educación. Entonces ahí nosotros vemos que son servicios y son bienes que necesariamente debemos recibir y debemos tener como ciudadanos porque son propios de la vida diaria. Entonces, decir que tenemos una estructura económica, pero también nosotros tenemos lo que es una política fiscal. Entonces, dentro de lo que es esa política fiscal que me lleva a mí a saber cuál es ese uso del gasto público como parte del presupuesto, además también de los tributos, el financiamiento del déficit como un instrumento para lograr los objetivos económicos establecidos por el gobierno. Entonces aquí nosotros tenemos una política presupuestaria y una política tributaria. Hablar de lo que es esa política presupuestaria, tenemos nosotros que hablar de esa ley de ingresos y gastos públicos que anualmente el Estado dicta a través del Congreso. Documento legal que contiene en todas sus partes la proyección de planificación que tiene el Estado en materia de ingresos y en materia de gastos. El Estado allí plasma qué cantidad de dinero necesito en este año y para qué voy a utilizar esos ingresos. Entonces, en esa ley, esa planificación, pues probablemente pueda que venga adherida a algunas legislaciones en materia tributaria. ¿Y por qué? Bueno, porque una de las fuentes que nosotros tenemos de ingreso son los tributos. Entonces, la política tributaria va muy de la mano con esa visión de Estado, con esa política presupuestaria, con esa política fiscal. ¿Para qué? Para que el Estado pueda lograr ese plan de acción que tiene de proveer esos bienes y esos servicios. Esa política presupuestaria, entonces nosotros lo vemos de cara a lo que es, por ejemplo, esa política de financiamiento, donde nosotros buscamos el nivel de deuda pública, de ingresos tributarios y de ingresos corrientes. Sin embargo, la política tributaria nosotros tenemos que verla en esa distribución de la carga tributaria que se hace cuando se dictan esas normas y esas leyes y los efectos tributarios que pudieran tener de cara a nuestra economía. Y aquí quiero hacer una pausa. La Constitución nuestra ha establecido de manera clara que usted y yo estamos obligados a tributar, pero estamos obligados a tributar de acuerdo a mi capacidad económica, mi capacidad contributiva. Y también la Constitución habla de que es obligación del Estado velar por un gasto saludable, por un gasto eficiente. Entonces ahí nosotros vemos dos elementos que se conjugan en sí mismos. Yo tengo la obligación de tributar, pero tú tienes la obligación de administrar de manera correcta. Cuando viene esa norma o esa ley que dispone alguna carga tributaria en X sector o en X tipo de persona, pues entonces se debe de hacer de cara a velar para que ese cumplimiento tributario sea de manera equitativa. No pudiéramos nosotros como Estado dictar normas y dictar leyes que vayan tras cargar a un sector y exonerando a otro, salvo rosas excepciones de que para fomentar algún sector en específico se crean leyes de incentivos. Sectores como los nuestros en las zonas francas, sectores en las zonas fronterizas. En las zonas fronterizas es una de las zonas donde el Estado quiere dinamizar el empleo. Y entonces, ¿qué hace el Estado? Bueno, déjame revisar legislaciones atractivas que den algunas exenciones tributarias
para aquellos inversionistas que quieran llevar sus grandes empresas a esas zonas fronterizas. Porque es interés para mí como Estado promover los empleos en esas zonas fronterizas. Entonces, el Estado dominicano realiza esa distribución de esa carga tributaria de acuerdo a los objetivos económicos, a los objetivos sociales, a los objetivos fiscales y toda esa estructura que tiene el Estado. Realiza esa distribución, en algunos sectores la motiva en razón de exenciones que van de casos de casos rosos a poder motivar y hacer crecer esa zona, pero en otro lado es para recaudar un impuesto en un sector que tiene la capacidad económica para poder tributar al nivel que se le está exigiendo. Ejemplo, las personas jurídicas tienen una tributación un poco más alta que las personas físicas. ¿Por qué? Porque se ha de entender que una persona jurídica tiene un patrimonio, un activo más fuerte que el que tiene una persona física. Entonces, el legislador, ¿qué hace? Distribuye ese recaudo de acuerdo a la realidad económica de cada uno. Entonces, esa distribución de esa carga tributaria se refiere a esa estructura formal y funcional del sistema. O sea, yo tengo que ver, yo tengo como Estado que sentar. Yo me siento, analizo y evalúo y miro más allá de simple y llanamente una norma. Yo veo, como Estado quiero dinamizar la salud. Estamos en una situación de pandemia. Necesitamos ingresos para poder enfrentar el costo del sector salud. Necesitamos comprar vacunas. Necesitamos incrementar la educación, porque ahora necesitamos comprar, por ejemplo, computadoras, tablets para proveer a los sectores que no tienen, para que la educación pueda seguir continuando. Entonces, el Estado se sienta, el Estado mira la necesidad que tiene y analiza cómo va a obtener esos ingresos. Pero inmediatamente sabe cómo los va a obtener, inmediatamente sabe cómo los va a invertir. Entonces, de eso se trata la distribución de la carga tributaria. Para ello, para todo lo que hemos estado hablando, está lo que es esa política, derecho y administración tributaria, ese conjunto de política tributaria creada para lograr esos objetivos, para ver las necesidades que tenemos como Estado, para ver hacia dónde vamos a dirigir esas necesidades o esa carga tributaria. Vemos hasta qué tiempo podemos hacerlo, porque pueden haber normas, por ejemplo, y leyes que sean por poco tiempo, o un sector en específico, y todo eso entonces es sistema tributario. Y dentro de ese sistema tributario tenemos la política tributaria, que es esa estructura formal y funcional del sistema tributario, lo que ya hemos estado hablando. Pero también entonces nosotros tenemos la administración tributaria. Ya hemos hablado del sistema tributario y la política tributaria. La administración tributaria es ese órgano dispuesto para administrar, para ejecutar, para llevar a cabo todo lo que tiene que ver con la aplicación de tributos. En nuestro país, administración tributaria, según nuestro código tributario, la ley 1192, está compuesta por la Dirección General de Aduanas y por la Dirección General de Impuestos Internos. Pero a ello también pudiéramos sumar otras organizaciones, otras instituciones que alimentan los ingresos públicos, como está la Tesorería Nacional, como están los ayuntamientos, que forman parte de todo ese sistema tributario y forman parte de ese recaudo que tenemos como Estado y como administración tributaria. Sin embargo, cabe destacar que en los brazos de la Dirección General de Impuestos Internos está el recaudo mayor de la Ley de Ingresos y Gastos. Si la Ley de Ingresos y Gastos Públicos, creada para este año 2021, ha dispuesto que se ha de cobrar 1 millón de pesos, un número totalmente irrisorio, pues en manos de la Dirección General de Impuestos Internos está el
30% de ese recaudo como responsabilidad para poder ingresar ese impuesto al Estado, a las arcas del Estado dominicano. El resto, pues, se distribuye entre esos impuestos arancelarios que se cobran en la Dirección General de Aduanas, entre los impuestos que pagamos que son administración, tesorería, impuestos, tasas y contribuciones, que en todo debemos de hablar tributos. Que cubre el ayuntamiento. Y de cara entonces al sistema tributario también tendríamos que hablar de otra figura, que son los contribuyentes, que son aquellos obligados a pagar el impuesto, pero no obligados porque sí, no, están obligados en razón de que el legislador ha dispuesto que de tú hacer algún hecho generador de obligación tributaria, pues tú te conviertes en contribuyente de X impuesto. Bien, entonces en conjunto, al sistema tributario, a la administración tributaria, al contribuyente, esa relación de estas tres figuras jurídicas, pues entonces la podemos englobar a lo que es ese derecho tributario, que no es más que esa rama de derecho que prevé las normas sobre la formulación de impuestos y las que regulan las relaciones entre la administración y los ciudadanos. Y lo que le mencionaba sobre la Constitución es esto que nosotros vemos aquí, y esto está dispuesto en el artículo 75, literal 6 de nuestra Constitución, donde nos obliga, donde nos manda nuestra Carta Magna a tributar de acuerdo a las leyes y de acuerdo a la proporción de nuestra capacidad tributiva. ¿Para qué? Para nosotros poder financiar ese gasto público. Pero también al Estado le obliga de que garantice de manera eficiente el gasto público. Bien, y que nosotros como Estado podamos dar cuentas de lo que estamos invirtiendo, lo que estamos recibiendo y lo que estamos invirtiendo. Para que eso pueda darse, para que eso pueda existir, pues nosotros tenemos que hablar de varios principios. Principios aquí como la legalidad, igualdad, la proporcionalidad y la soberanía nacional. Y hablar del principio de legalidad, debemos nosotros decir que entonces no puede haber una obligación si previo a ello no hay una norma, no hay una ley. No puede haber, no puede existir una obligación si no ha habido, si no ha existido un dictado de una norma. Y el de igualdad, de manera clara, dice que no puede dictarse una norma ligada o sustentada bajo argumentos totalmente subjetivos o individuales. No puede porque ella se contrapone con la Constitución y el derecho de igualdad. El principio de proporcionalidad establece que solo pueden establecerse impuestos de tasa proporcionales y no progresivas. ¿A qué hablamos? Es un ejemplo puntual. Nuestro impuesto sobre la renta de persona física, por ejemplo, es un impuesto que comienza a gravar los ingresos de las personas físicas desde un 15%. La tasa, la segunda tasa un 20% y la tercera tasa un 25%. ¿Qué decir? Que a mayor ingreso, mayor va a ser tu contribución. Y ahí tenemos que volver atrás y decir, bueno, por el artículo 75 de la Constitución, a ello. Entonces, el principio de proporcionalidad debe de ser conforme a como yo tenga mi capacidad de pago, mi capacidad tributaria, perdón, no de pago, tributaria. Mi capacidad tributaria, de acuerdo a mi capacidad económica, de acuerdo, esa proporcionalidad va de acuerdo a esa capacidad que tengo yo para tributar. Entonces, por último, esa soberanía nacional, que de todos, siempre es el que más soberanía. Podemos, ¿no?, establecer impuestos. Que
La potestad tributaria nace de esa soberanía de Estado. Como Estado tenemos esa capacidad